todo Israel será salvo, dice. Entonces cuando algunos ven que dice todo Israel será salvo, uno dice, no creo que ese versículo, hermano, esté enfocado de esa manera. Todo Israel no creo, porque fíjese que hay unos grupos de 200,000 homosexuales que han hecho marchas en Israel, y entonces uno dice, ¿y esos van a ser salvos? Si no se arrepienten, no. Y entonces es ahí donde podríamos decir que luego hay un remanente judío que va a ser salvo. Todo ese remanente de Israel va a ser salvo, pero no todo Israel, hermano, porque hay judíos que son satánicos. Entonces podríamos decir, pero Dios no los podrá salvar. Dios puede salvar a todo el ser humano que quiera ser salvado. Es como podríamos decir, usted viene a la iglesia, pero mire, si la iglesia le quedara un poco lejecitos, tal vez ya no vendría. Tal vez usted diría, pastor, ¿no sabe de una iglesia que está enfrente de mi casa? Y yo le diría, hermano, fíjese que no he encontrado una, solamente las iglesias Uber, hermanos. Si usted hay iglesias Uber, hermano, ¿no ve que Uber le lleva la comida a la casa? Usted así, sí, Uber lleva comida, usted habla por teléfono, quiero tacos, le lleva tacos. Quiero pizza, le lleva pizza. Y hoy el cristianismo está tan acomodado, hermanos, que quiere cristianismo Uber. Y no se podrá que el culto se haga a tal hora. ¿A qué horas, hermano? Es que, hermano, me gustaría que para que yo duerma más el domingo, que se hiciera a la 1, pastor. Para que yo me pare a las 11 del día y el pastor diga, ¿y no quiere pastor Uber? Estaría bueno si hubiera. ¿No hay, pastor? Algunos preguntarán, ¿no hay, pastor? No hay todavía, hermano. Tal vez se los inventen, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Porque el tema que vamos a hablar habla de despertar a los valientes. Y un valiente es un gibor. Es un gibor, un valiente es un gibor. ¿Y qué es un gibor? Un gibor es un valiente, es un guerrero, es un esforzado, hermano. Entonces quiere decir que si nosotros no entendemos a quienes hay que despertar, entonces, porque fíjese que lo que el Señor está diciendo, despierten a los guerreros. ¿Y saben para qué dice que los despierten, hermano? Mira. Proclamad esto, dice Joel 3:9. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra, dice. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Esos son los valientes que hay que despertar. Hombres de guerra. Fíjense qué tremendo. Y dice, proclamen esto entre las naciones. ¿Y qué hay que proclamar entre las naciones? Que se salven, que se arrepientan. No, proclamen guerra, dice la Biblia. Mire, proclamen guerra, hermano. Mire, un tiempo nosotros teníamos un culto de oración que le llamamos culto de guerra espiritual, donde todos los hermanos ya sabían que era una hora o hora y media estar orando de rodillas o estar de pie, pero todos juntos en el nombre de Jesús levantamos guerra contra las potestades, contra los principados, contra las huestes de maldad en las regiones celestes. Proclamamos guerra en el nombre de Jesucristo. Clamamos y declaramos guerra contra todo poder del enemigo. Y empezamos, hermano. Atamos todo poder de crimen. Atamos todo poder de violencia. Atamos todo poder de muerte. Atamos todo poder de secuestro. Atamos todo poder de maldad en el nombre de Cristo Jesús. Y hermanos, al norte, al sur, al este y al oeste, levantamos las manos haciendo guerra. Hermanos, la colonia cambió.
cambió, era terrible, hermanos, esa colonia. Habían situaciones bien difíciles. Entonces, cuando los valientes duermen, el enemigo se levanta, pero ferozmente, hermanos. Es como decir, hermanos, cuando no hay quien le haga frente a un perro bravo, el perro sigue siendo bravo, mientras no hay quien le haga frente. Pero mientras hay quien le haga frente, hermanos, el perro va a dejar de ser bravo. Sí le conté una vez, ¿verdad? Que había una calle cuando estaba pastor en Ecatepec, donde había un perro que era el dueño de esa calle. Y era de unos tamaleros. Tenían como 3 carros ahí afilados en la calle. El perro se subía a un Renault y caminaba así el perro. Hasta orgulloso, creído era para caminar. Así caminaba. Y se subía y se echaba así. Y si alguien pasaba por ahí, se bajaba del carro y sobre de él. Y le tenían miedo. Entonces yo, hermano, pero ¿por qué? No, por esa calle no nos vamos. No, vete, por aquí nos vamos. ¿Por qué? Dice, es que ese perro es bravísimo. No importa, por aquí nos vamos. Aquí el perro no manda a la calle. Cuando nos vio, hermano, se deja venir. Y yo me le dejo ir también. Acuerda que si él mordía, yo también mordía. El asunto es que, hermano, le digo, en el nombre, cuando ya lo tenía aquí, mire, le digo, en el nombre de Jesús, le dije, te ato, demonio asqueroso, fuera de ese perro, fuera ahora mismo. Y le dio la vuelta y se fue. Humillado se fue. Me veía y se escondía. Se le quitó lo feroz. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay valientes pero dormidos, que no están usando todas las armas que Dios les ha dado. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos dormidos, no peleamos batallas. Tenemos miedo de decir, Satanás, te reto a la guerra. Te ordeno que te manifiestes. Hermanos, llegaban endemoniados al culto y ¿qué cree que les decíamos? Les ordenamos que se manifiesten. Usted diría, yo no le diría a un endemoniado que se manifieste porque es horrible, hermano. Va a decir, pues nosotros le decíamos, demonio, te ordenamos que te manifiestes ahora. El hermano Arturo, la primera vez que llegó y vio eso, se quedó asombrado, hermano. No decía ni te vas ni fuera ni nada. Quedó así. Porque los demonios salían y le hacían. Pero, hermano, unos guerreros, pero con una fuerza tremenda. Decía, ahora te vas. Están vencidos porque Cristo los venció en la cruz del Calvario. Hermanos, ese muchacho quedó libre ese día, pero ¿sabe qué pasó con ese muchacho? Yo espero que aquí no haya de los... Bueno, por ahí vi a uno que sacó una foto, hermano, que andaban en las pirámides. Y le digo, ¿tú qué andas haciendo ahí? Ese lugar no es para cristianos, le digo. Cristiano. Hermanos, las pirámides no son para cristianos. Son para la gente que va a tomar energía o que va a recordar qué era lo que ahí se hacía. Ahí se hacían sacrificios humanos. Y ese muchacho, fíjese que llegó, yo estaba predicando, y cuando estaba predicando el Espíritu me habló, y fui así en medio y me le pasé y le hablé en el oído. ¿A ti te hicieron esto cuando eras niño? Me dijo, sí. Te voy a ministrar hoy. A eso vine, pastor. No era de Cuernavaca el muchacho, era de Sosopotla. Pero un día fue a las pirámides, hermano, y dice que estando en las pirámides se le metió un aura al cuerpo. Y empezó a trabajar en las pirámides, a leer las artes de los mayas o de los indígenas que había en aquellos tiempos. Hermanos, y cuando lo ministramos, había un demonio, pero muy fuerte. Le decimos, demonio, que lees las artes mayas, te ordenamos que te manifiestes ahora. Y hace, hermano, y se empezó a manifestar. Pero pues, como ya Dios nos había dado el control a nosotros, ellos no pudieron hacer nada. Tenían que irse uno por uno. El muchacho al final vivió la última lucha, en el último demonio que salió estaba muriendo. Y ya que terminamos empezó a llorar y yo le digo, ¿sentiste que te moría, vale? Sí, hermano, sí, llorando, hermano, con miedo. Digo, y nosotros te cubrimos en ese momento que sentimos que te estabas muriendo, que el Señor
ya te había liberado. Pero mire, hermano, esa es la situación. Hay gente que dicen que hacen guerra espiritual y andan orando en los cerros, en las montañas, en las playas, que se fueron según que a Catemaco. No sé si usted oyó mencionar una tal Ana Méndez, que andaban ahí haciendo show y cuanta cosa, hermano. Realmente nosotros no tenemos que andar buscando a los brujos ni a los demonios. Ellos nos buscan a nosotros, porque saben que somos una amenaza para ellos. Y entonces nos buscan para querernos atacar, hermanos, cuando estamos durmiendo. Es la forma como ellos piensan que pueden tomar control sobre nosotros. Dice que yo se acerca a uno y nada más le hago así, y aunque esté bien dormido, digo, te ato, te bate aquí ahora en el nombre de Jesucristo. Y se da cuenta que ya lo detectamos. Entonces, pero el asunto es este: cuando el valiente está dormido, el valiente no se da cuenta de qué potestades lo están atacando, no se da cuenta de todo lo que está pasando en su casa. Hermanos, es terrible todo lo que se viene. A veces llega la esposa y le dice al marido, si vas a salir me tienes que pedir permiso. Permiso, sí. Son potestades que están queriendo tomar gobierno y querer robar el nivel de autoridad que hay. Entonces, ¿cómo? No, esto no es de Dios. Esto ya no es correcto. Aquí hay algo que se está metiendo que no viene de Dios. Y que uno tiene que, hermanos, estar alerta. Por eso el Señor decía, velad y orad en todo tiempo, para que no entréis en tentación. Cuando uno entra en oración, hermanos, el Señor le empieza a ministrar a uno y le empieza a hablar y le empieza a revelar cosas que están pasando. Entonces el Señor dice, levántate y empieza a hacer guerra. Levántate y empieza a atar potestades, a atar principados, a atar huestes, a atar demonios, a atar lo que se está levantando contra tu casa, contra tu familia, contra la iglesia. Hermanos, miren, es tremendo, pero la iglesia está viviendo un acomodamiento, hermanos, tan tremendo, que yo digo, qué bárbaro, digo yo. Hermano, si hace calor, no va al culto porque está haciendo calor. Si hace frío, porque hace mucho frío. Si llueve, porque llueve. O X cosa, hermano. Pero sacan siempre algo que quieren que todo se adapte al nivel de vida de ellos. Y hermanos, el cristianismo no es así. Que usted para todo quiera, y no se puede hacer así, y no se puede hacer esto otro, y no se puede hacer esto otro. No, hermanos, eso es acomodo. Nosotros tenemos que sacar tiempo para todo. Nosotros tenemos que disponernos para servirle a Dios. Nosotros tenemos que esforzarnos para que podamos cumplir con todo. Mire, ayer hablaba con un hermano y le digo, hermano, ¿qué está pasando contigo? Es que el trabajo, no, es que el trabajo, si tú le das las anchas que quiera, el trabajo va a estar trabajando desde la mañana hasta las 12 de la noche. Pero si tú te paras y dices, bueno, yo soy un hijo de Dios, yo necesito buscar del Señor, yo necesito congregarme, yo necesito entender que hay luchas que el enemigo levante contra nuestra, pero si yo no tengo tiempo para Dios, el enemigo va a ganar ventaja. Entonces le digo, no es así, tienes que sacar tiempo para todo. Tú te acuerdas, le digo a este hermano, cuando nosotros teníamos 4 negocios y teníamos que estar en la iglesia ahí en los cultos como era, nada de que a ver si los cambio mejor a este horario, si los pongo así. No, hermano, eso es acomodar todo a un ambiente carnal, no acomodarnos nosotros a la voluntad de Dios. Entonces, por eso es que el Señor dice, despierten a los valientes. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos que entender cómo tenemos que llevar a cabo lo que Dios nos ha mandado a hacer, la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Imagínese que alguien que está necesitado, el Señor le diga a usted, ¿sabes qué? Hay alguien que ahorita está en una lucha difícil, se está muriendo, ve a ministrarlo. Señor, y no se podrá otra hora, es que fíjate que tengo otra cosa que hacer. ¿Se imagina, hermanos, que lleguemos, y somos capaces de hacerlo, de decirle al Señor, y no se podrá, Señor, que fuera como a las 3 de la tarde? No, yo te estoy mandando ahora. Quiero que ahora te muevas y que hagas el trabajo al que te estoy mandando.
¿No ve que hasta la Biblia dice que el que pone la mano en el arado y mira para atrás, dice, no es apto para el reino de los cielos? Quiere decir, hermanos, que poner la mano en el arado hay que tomar firmeza para hacerlo, porque y en la firmeza hay que ponerle fuerza, porque el arado se mete entre la tierra y tiene que llevar fuerza, y la fuerza de la bestia que lo va jalando. Entonces, y uno tiene que estar firme agarrándolo con fuerza, con firmeza, con una dirección correcta, si no hace todo mal, hermano. Entonces, así es la obra del Señor, que hay que aprender a hacerla. Por eso dice que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. Este mirar para atrás, hermano, es como que usted diga, bueno, ¿para dónde estoy viendo yo? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi mente? ¿Está en Dios o está en lo que yo quiero? Sí, porque cuando nosotros decimos que yo quiero esto, entonces yo le estoy diciendo a Dios, Dios, ¿se podrá esto otro? Dios, ¿se podrá esto otro? Dios, ¿se podrá esto otro? Entonces yo voy a decir, tú no estás apto para el reino de los cielos, porque tú no tienes tiempo. Tú quieres el tiempo para ti, y yo quiero tiempo para que tú hagas mi obra. Fíjese qué importante, hermano. Dios quiere que nosotros entremos al tiempo de Él y hagamos lo que Él quiere que hagamos. Por eso cuando oramos dice, venga tu reino, ¿cómo dice? Y hágase tu voluntad. Nada de que no se podrá esto, no se podrá lo otro. Está como una hermana que decía, hermanito, ¿y por qué no ha ido al culto? Le decían los hermanos. Ay, hermanitos, que me queda bien lejos de la iglesia. Pues vamos a orar para que Dios le dé una casa cerca a la iglesia. Y oraron los hermanos y Dios le dio una casa al ladito a la iglesia, hermano. Y entonces dice, después van los hermanitos, ¿y por qué no ha ido al culto? ¿Para qué? Dice, si de aquí todo se oye. Eso es el tremendo acomodo, hermanos, que todo lo queremos a nuestro tono. Todo lo queremos a nuestra voluntad. Entonces la orden que Dios da es proclamen entre las naciones. Ese proclamar es hagan un llamamiento entre las naciones y díganles, hay guerra, guerreros, hay guerra, prepárense para la guerra. Mire, y todo el que era un valiente guerrero tenía que despertar a la voz de la proclama. Quiere decir que las proclamas sirven para despertarnos a lo que Dios nos está llamando. Mire, proclamen guerra entre las naciones y despierten a los valientes. Hermanos, yo le voy a preguntar a usted, ¿es fácil despertar a los valientes? A ver, ¿cuántos valientes hay aquí? ¿Me dijeron así? No se oyó, hermano. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén. Entonces, mire, todos dijeron que son valientes, ¿verdad? Pero ahora que diga el Señor, despiértalos. No, pues siempre se están durmiendo, Señor. ¿Cómo los voy a despertar? Todo el tiempo están cabeceando en los cultos. Y el Señor dice, despiértalos. Entonces ahí llegamos al asunto, hermano. Despertar a los valientes. Acérquense, vengan todos. Mire cómo está diciendo. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra, dice la Biblia, hermano. Mire, entonces este es un despertar donde usted se tiene que apuntar. Y usted tiene que decir, Señor, yo soy el más soñoliento de la iglesia. Siempre me estoy durmiendo, pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy, me llegó la proclama, Señor. Aquí estoy al frente y se para aquí, pastor, ore por mí. Quiero ser un valiente guerrero. Ya no quiero ser un dormilón. Mire, qué tremendo, hermano. Una vez Arturo íbamos en el carro en la autopista, hermano, y el carro se oye que hacía. Y el pastor, oiga, si el ruido iba adelante con él, párate, lo voy a pasar al asiento de atrás. Una hermana con su hijo iban roncando.
¿Cuál carro? Le digo, ya no oye, le digo, están roncando, apenas se subieron al carro, ya están roncando, le digo. Entonces, mira hermano, qué valiente da, casi frenan el carro. Es para que usted se dé cuenta que el que duerme frena, detiene la obra que se puede hacer. Y ahora déjeme hablarle espiritualmente. Espiritualmente podemos frenar las cosas que Dios quiere hacer, porque no estamos poniendo nuestra fuerza, ni estamos poniendo nuestro esfuerzo, ni estamos poniendo nuestras luchas en la batalla. Que cuando yo diga los valientes vengan, levanten manos, proclamen guerra. Es como cuando en el retiro se dice un grito de guerra. ¡Ah! Todos ahí, hermano. Parece que el techo se va a zafar y se va a ir. Sino que gritos de guerra, esos sí están bien despiertos. Entonces aquí es donde ahora, y dice, vengan todos los hombres de guerra. Entonces, hermanos, miren, viendo esta palabra, valiente es una palabra hebrea que dice fuerte, pero se pronuncia gibor. Gibor, fuerte, guerrero, poderoso, fuerte, valiente, esforzado, varón de guerra. ¿Sabe usted que Jehová es Jehová Gibor? Él es varón de guerra. Entonces ahora el asunto es este, hermano. Quiere decir que el que tiene que despertar tiene que ser esforzado, dice la Biblia. Entonces, hermanos, la obra de Dios no se puede hacer si no somos esforzados. Su vida no puede cambiar si usted no es esforzado. Esto es lo que yo hablo. Yo digo, hermanos, no puede ser. Ustedes quieren que siempre Dios los ayude en todo y se manifieste en todo, pero ustedes no quieren poner su esfuerzo para hacer la obra de Dios, hermano. Ustedes todo lo quieren bien acoplado a su sistema humano de ustedes. Ustedes no quieren entrar al sistema de Dios. Entonces mire qué importante es esto, que entendamos que para ser gibor tenemos que ser esforzados, tenemos que ser valientes, tenemos que ser guerreros. Amén. Amén. Pero aquí es donde ahora nosotros, entendiendo esto, hermanos, podemos decir, realmente los que tienen que despertar son aquellos que se tienen que esforzar y pelear las buenas batallas, y no le tienen que tener miedo al diablo, ni a los demonios, ni a la brujería, ni a la hechicería, ni al satanismo, a nada, hermano, le tienen que tener miedo. Si Dios te dice, yo estoy contigo, tú tienes que decir amén. Mira, entre los hombres que Dios llama está Gedeón. ¿Cómo le dice Gedeón cuando Dios lo llama? Le dice Dios a Gedeón, varón esforzado y valiente, le dice el Señor, hermano. Entonces ahí es donde nosotros podemos entender quién es un gibor. Es un esforzado y valiente. Muchos quieren que Dios los cambie, que Dios los transforme, que Dios haga milagros en sus vidas, pero no son esforzados, hermanos. Mire, cuando yo le dije a Dios, cámbiame, Señor, cámbiame, decidido a todo, hermano. Un guerrero decidido a todo. Me muero en el campo de guerra, pero peleando la batalla, no huyendo de miedo, sino peleando la batalla. Entonces, un valiente guerrero es aquel que despierta y dice, yo no he estado bien con Dios. Yo necesito arreglar mi vida con Dios. Entonces, yo tengo que cambiar. Señor, tú lo puedes hacer. Pues el Señor dice, sé esforzado y yo te voy a cambiar. No, que Dios lo haga poquito a poquito. Poquito a poquito. Eso es que usted es un comodino. ¿Sí? Es alguien que quiere todo a su manera. No, si usted dice, yo quiero que Dios me cambie, usted tiene que decirle al Señor, Señor, tú haz tu parte y yo voy a hacer la mía. Yo me voy a esforzar, Señor, por lograr las cosas. Entonces, miren, hermanos, yo me acuerdo que la primera vez que el Señor me tocó, yo me quedé en el templo toda la noche orando. Llegó el pastor, me dijo, echa llave, échele llave, pastor. Yo me quedo aquí toda la noche. Yo quiero que Dios venga donde yo estoy. Yo quiero que Dios se manifieste a mi vida. Yo quiero que Dios me cambie. Yo quiero que Dios haga su obra en mí. Y hermanos,
yo vi al Señor. El Señor llegó a donde yo estaba. Y yo dije, no me voy de aquí, aunque no duerma toda la noche, pero aquí voy a estar esperándote, Señor. Si tú eres real y verdadero, yo quiero que tú vengas aquí, Señor. Entonces, miren, hermanos, muchas veces, Señor, cámbiame, pero aguántate un poquito, todavía no he dejado esto. Señor, cámbiame, pero aguántate otro poquito, me está costando dejarlo. No, usted no quiere dejar nada. Usted quiere que Dios le dé todo, pero usted no quiere dar nada a cambio. Y esa es la situación. No es que la Biblia dice que la sanguijuela dice, dame, dice. Y así somos los seres humanos, ¿cómo decimos? ¿Y nosotros qué damos? Y eso es lo que hay que pensar, hermano. Entonces aquí son, digamos, al punto, lo que es ser un valiente, esforzado, fuerte, varón de guerra. ¿Quiénes son los valientes, hermanos, que deben de ser despertados? Efesios 5:14. Con lo cual dice, despiértate. ¿A quién le está diciendo? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Fíjese lo que el Señor está diciendo. Despiértate tú que duermes de entre los muertos. ¿Y qué dice? Y te alumbrará Cristo. Quiere decir que para que un valiente guerrero sea esforzado, tiene que ser iluminado por el Señor. Tiene que recibir la luz del Señor. Ahora mire lo que dice el versículo de abajo, que es el mismo versículo, pero la versión de la Biblia, palabra de Dios para todos. Pues todo lo que se saca a la luz, dice, se convierte en luz. Por eso decimos, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo te iluminará. Entonces ese es el despertar que Dios quiere que tengamos, donde seamos nosotros iluminados, hermano. Quiere decir que el Señor nos dé la luz para que entendamos. Entonces cuando nosotros recibimos luz, entendemos que ya no somos de las tinieblas. Entendemos, por eso ese versículo dice, fíjense cómo dice este versículo, pues todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. Entonces si eres luz, ¿por qué quieres dormir donde duermen los que están muertos? Entonces está diciendo el Señor, para que te alumbre Cristo tienes que salir de la oscuridad, tienes que salir de donde duermen los que están muertos. Y entonces Cristo te va a iluminar, va a ser tu luz y tú vas a ser luz. Entonces ahí es donde podríamos decir, hermanos, que despertar a un valiente es que tenga una conversión, es que sea transformado de las tinieblas a la luz, sea transformado en luz. Entonces por eso dice, y el Señor Cristo te iluminará, dice. Entonces, hermanos, por eso es que lo que ya sacó Dios de las tinieblas ya no tiene que estar en la oscuridad, sino que tiene que ser luz. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Despierta a entender quién eres. Despierta a entender que eres un valiente, dice la Biblia, que eres un guerrero esforzado, fuerte. Amén. Entonces cuando entendemos eso, entonces, hermanos, ya empezamos a asimilar responsabilidad en nuestras vidas. Ya no decimos, pastor, ¿y por qué no pone otro? Miren, hermanos, eso se ve mucho en la Biblia. ¿Se acuerda usted cuando Dios le habló a Moisés? ¿Qué dijo Moisés? Moisés dijo, Señor, no dijo, sí, eso lo dijo después, porque por eso dijo, envíale, dijo, al que has de enviarle, dijo. Se estaba quitando la responsabilidad. Cuando él vio la grande visión, era una visión de luz, hermano. Entonces el Señor le dijo, no, ve tú vas a liberar a mi pueblo. Entonces él tuvo que asumir la responsabilidad, porque él ahora ya era luz, ya no era tinieblas. Ahora él tenía que convertirse en un valiente guerrero que peleara las buenas batallas, y Dios lo envió a pelear las buenas batallas a Egipto.
Entonces ahí es donde nosotros decimos quiénes son Gibor y quiénes no. Gibor son aquellos que son esforzados, que son fuertes, que son valientes. En medio de la lucha no se echan a correr, sino que pelean las buenas batallas. Fíjese qué importante es esto, entender que un Gibor pelea las buenas batallas, no se acobarda en medio de las pruebas. No dice en medio de la prueba, yo creo que yo me voy a suicidar, yo ya no quiero esta vida. Eso es cobardía. Es cobardía. Entonces uno lo que tiene que entender es que uno es un guerrero y tiene que despertar a decir, yo no soy alguien que no pueda hacer cosas, yo soy alguien que puedo. Por eso Dios me está llamando a la batalla como un guerrero, porque Él sabe que yo puedo pelear las buenas batallas. Como dijo el apóstol Pablo, hermanos, he peleado la buena batalla. Quiere decir que Él no dijo no puedo. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso lo dice uno cuando uno ya asumió su responsabilidad de guerrero. Cuando no la quiere asumir, uno está dormido, hermano, y uno dice, ay, hermano, ponga otro, o ay, hermano, pone uno muchos pretextos solo para congregarse, pone uno muchos pretextos, hermano, y es algo que a Dios no le agrada, porque Dios nos conoce, sí, hermano. Yo digo, qué tremendo cuando no desempeñamos el papel de lo que ahora somos valientes guerreros. Amén. Amén. Por eso dice el Señor, despierten a los valientes. Bueno, y entonces, y díganles esto. Este es el primer despertar, hermano. ¿Cómo hay que decirle? Despiértate. Tú que duermes donde no te corresponde. Tú que estás donde no debes estar. Tú que debes de estar en un lugar alto como guerrero de Dios, que eres luz. Aquí vamos al punto. ¿Dónde se pone la luz, hermano? ¿En el piso o en el techo? En lo alto, hermanos, para que alumbre a todos y sea vista de todos. Entonces ahí es donde vamos entendiendo nosotros que el nivel nuestro no es para estar, hermanos, como derrotados. El apóstol decía, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, decía, mas poseyéndolo todo. Mire, quiere decir que no había una palabra donde dijera no se puede. Sí se puede, hermanos. Mire, es tremendo cómo Dios nos prueba, hermanos. Dios nos prueba hasta con las cosas más sencillas a veces para que despertemos. Dice que una vez nos quedamos tirados en la sierra de Oaxaca con otro pastor y me dice, vamos a comer. Yo traigo dinero, dinero ya se me acabó. Usted trae dinero, usted se fue a la ciudad a comer y me dejó aquí en el carro tirado a mí, le digo, y se fue a echar sus pollitos, ¿verdad? No, hermano, dice, no. Y le digo, pues entonces qué, vámonos, dice, a la ciudad y comemos, pidamos un ride. Yo traigo aquí un poquito, me dice. Y ese poquito, ¿para cuánto alcanza? Le digo, dice, para un taco para cada uno. Por ahí vi unas picadas, dijo, una picada para cada uno. Y nos fuimos de atrevidos y nos metimos a una fonda. ¿Y qué cree que pasó? Le dijimos, llegan a la fonda y nos pone un café y un pan primero. No, le digo, no queremos pan. Nada más queremos una picada, le dijimos. No, dice, ¿cómo? ¿Y sabe qué pasó, hermano? La mujer le dio la cara al otro hermano de sacerdote. Es que usted parece padrecito, le dijo. Y yo no aguantaba la vida. Padrecito, decía yo. Y mira, hermano, pero coman, dice. Es que sabe que la cosa es sincera, nos quedamos tirados en la carretera y ya nada más esto nos queda. Y no tenemos para más. No, dice, coman, yo lo voy a invitar. Hermano. ¿Sabe qué yo he visto, hermano? Dios me hacía hablar un día de estos en la palabra, que yo mismo me quedo impactado a veces. Y llegaron unas personas al culto que nunca habían estado con nosotros, pero Dios los llevó para hablarles. Ellos vieron un anuncio de nosotros en internet y fueron. Y levantaban las manos y aleluya, contentos. Y cuando terminó, dice, pastor, usted no sabe nada de eso, pero usted habló todo por lo que nosotros veníamos.
Entonces le dije, gloria a Dios. Yo decía, mira, cuando ya no tienes dinero y te llegan desafíos de cantidades grandes que hay que pagar, tú dices, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora con quién corremos? ¿A quién le pedimos prestado? Y mire, hermano, le digo, no, Dios sabe las necesidades que tú tienes, y cuando esos desafíos llegan a tu vida de esa necesidad, no te aflijas, sino clama a Dios. Dios es el que te va a resolver el problema y te va a dar el dinero que estás necesitando, porque Él está al pendiente de nosotros en todas las cosas. Fíjense, hermano, yo sin saber nada y ellos en medio de una situación bien tremenda, hermano. Entonces ahí es donde uno dice, Señor, la verdad lo que nosotros necesitamos es despertar y entender lo que está pasando. Despertar y entender lo que Dios puede hacer. Lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer. Porque para Él no hay imposible. Entonces, miren, hermanos, llegando al punto de despertar a los valientes, nosotros tenemos que entender para qué hay que despertarlos. Usted dijera que duerman, ¿verdad, hermano? Que duerman. No, es que es momento de guerra. No es momento de estar durmiendo, es momento de proclamar guerra, dice la Biblia, entre las naciones. Entonces miren, hermano, cómo está México ahorita. Está en una situación terrible, hermano, difícil. Pero no solo México, todo el mundo está hundido en una situación difícil, hermano. Entonces por eso el Señor dice, levantada y proclamada entre las naciones, dice, y despertada a los valientes. Aquí está diciendo, despierten a los valientes y díganle que se levanten de donde están, que no es el lugar donde deben de estar durmiendo entre los muertos, que se levanten de ahí. ¿Y qué más dice? Para que el Señor les ilumine, les dé su luz, porque ellos son luz. Entonces está diciendo, levántense para que vuelvan a su transformación que Dios ya hizo en ustedes, para que empiecen a entender cuáles son las luchas que hay que pelear. Miren, hermanos, a veces no es ni necesario ir al lugar donde hay que pelear la batalla. Ahí en la casa de rodillas uno está, Padre, allá donde está esa necesidad, yo clamo que tu mano se manifieste. Ahí donde está ese problema, Padre, ahí donde se está destruyendo la familia, que ahí tu mano poderosa llegue, Señor. Ahí donde están los jóvenes, Señor, pervertidos y se están contaminando, libéralos, Padre. Ahí donde se están drogando y alcoholizando, Señor, que tu mano poderosa haga grandes cosas. Y cuando uno, hermanos, como que no cree, uno dice, Señor, que ahora vengan los enfermos aquí donde estoy, como muestra de que tú estás con nosotros y que tú estás respaldando lo que hacemos. No hemos terminado de decir, cuando el hermano, mire, la puerta ya están tocando y nos dice, Señor, qué grande Dios, hermano. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que sus valientes despierten a pelear todas las batallas que hay. Muchas veces oran y se aburren de orar porque no saben qué decir. Muchas veces oran y no quieren ya ni ir a la oración porque no saben orar, hermano. Cuando usted aprende a orar, hermano, usted levanta grandes batallas y usted empieza en oración. En el nombre de Jesús, Padre, ahí donde tienen cautivas esas personas que secuestraron, ahí clamamos que tú, Señor, entorpezcas la mente de esos secuestradores, le nubles la vista, Padre, y envíes ángeles a soltar a los que tienen prisioneros en ese lugar, papito. Y empieza hasta a llorar uno, hermano. Tú lo haces, papito amado, porque para ti no hay imposible. Hermanos, los hermanos no van a la oración si no hay pan y café. Quiere decir que no han despertado a entender que los valientes tienen que despertar. ¿Y cómo tienen que despertar? No con pan y café, hermanos. Los valientes tienen que despertar intercediendo y haciendo guerra. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a destruir a los ejércitos satánicos de crimen organizado, hermanos. Va a destruir, hermanos, el poder de violencia que hay en la nación. Mire, usted prende la televisión y muertos por todos lados.
hermanos, situaciones bien terribles. Entonces por eso es que el Señor dice, proclamen guerra entre las naciones. Despierten a los valientes. Entonces cuando usted va a orar, usted tiene que decir, Espíritu Santo, ven y guíanos. Espíritu Santo, toma nuestra boca. Y cuando usted empieza a sentir que el Espíritu Santo lo pone a llorar por necesidades que hay en las personas, lo pone a interceder, hermanos, por personas que están bien atrapadas y que no pueden salir del pozo donde cayeron, lo pone a clamar por gente que está atrapada, hermanos, y que necesita ser liberada, lo pone a llorar delante de Dios. Y usted dice, qué rico venir a orar, hermanos, qué bonito. Esto no todas las iglesias lo hacen, pero como a veces nosotros nada más nos movemos como religiosos, por costumbre, por tradición, todo por costumbre, pero no porque haya un avivamiento en nuestra vida que nos está despertando. Y que nos está despertando a clamar, hermanos, y hacer que el cielo descienda. Sí, hermanos, Dios es todopoderoso, pero nosotros tenemos que clamar. Despierta a los valientes que no están aquí en la oración, Padre. Despierta a los valientes que no están aquí en la oración. Despiértalos, Padre. Hermanos, cuando uno despierta a la oración, uno despierta algo grandísimo, hermano. Mire, usted ora por un enfermo y no hay enfermo que no se sane. Usted ora por un muerto y se resucita. Usted ora por cualquier persona con problemas y recibe liberación, hermano. ¿Por qué? Porque usted trae un poder en su vida grande, porque está despertando cada día en cada necesidad que hay de los guerreros, necesidades de guerreros. Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros debemos de entender y pensar cómo hacer las cosas. Mire, yo cuando hay alguien que llega, pastor, fíjese que hay cosas que usted no sabe, y nada más me les quedo viendo serio. Y digo, no hay otra cosa que hacer en esta iglesia. Siempre con problemas, siempre con indiferencias, siempre con murmuraciones, siempre con cosas que no benefician, en lugar de que dijeran, despiértanos, Padre, a ser guerreros de oración, no, enfocados en otras cosas. Terrible, hermano, terrible. Es tan tremendo eso. Entonces aquí es donde nosotros debemos de entender, y a veces hasta hacen bolita, hermano, hacen grupito para decir, miren, ¿por qué no lo hacemos de esta forma? ¿Y por qué no controlamos esto de esta otra forma? Yo digo, hermanos, ¿por qué son de esa forma? ¿Saben por qué? Porque están dormidos, no han despertado a entender cuál es la obra a la que Dios los llamó. Dios no los llamó a estar en cosas que no les corresponden. Dios nos llamó, hermanos, a estar haciendo su obra. El orar e interceder es hacer su obra. Entonces despertemos también a los valientes para la oración verdadera. Amén. Amén. Jueces 5:12. Despierta, despierta, oh Débora, despierta, despierta. ¿Y qué le dice? Entona un cántico. Mira, hermanos, una vez me invitaron a predicar a un congreso de pastores y el diablo me había atacado bien fuerte esa noche, casi para matarme. Me llevaron al púlpito agarrado los brazos para que yo aguantara llegar al púlpito. Cuando llegué al púlpito, yo dije, ahí me dejan, yo me agarro al púlpito. Y yo iba a orar para predicar, y lo que hice fue que Dios me dijo, entona este canto. Yo te voy a decir cómo va el canto, entónalo. Y empiezo yo a cantarlo. Cuando empiezo a entonar el canto, empieza el Señor a quitar un manto de oscuridad que había en el lugar. Empieza Dios a liberar a la gente, hermano. Empieza Dios a hacer cosas grandes. Y ya que terminé de entonar el canto, prediqué. Y después de predicarle, ahora vengan todos los que tienen necesidades al altar. Y yo empiezo a hacer cosas grandes, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros despertamos a destruir aquello que Satanás ha levantado en contra del pueblo de Dios, el pueblo es bendecido. Usted es bendecido. Usted es bendecido.
porque despiertan a entender cómo habían caído en una trampa y no habían podido salir de ella, y no habían entendido cómo salir de esa trampa, porque no había algo que los despertara. Despierta Débora. Débora fue una juez de Israel, guerrera. Despierta Débora, guerrera, despierta, pero despierta el cántico entonado. Bien, hermano, entona el cántico. ¿Y sabe qué le dice? Levántate, oh Barak, lleva tus cautivos, oh hijo de Abinoam. Quiere decir que hizo dos despertares Dios ahí. Despierta el cántico entonado. Quiere decir que al que Dios llamó a cantar debe despertar a estar consagrado, debe despertar a estar en santidad, debe despertar a tener inspiración divina. Despierta y entona. Hazlo bien. Fíjense, hermanos, que cuando un profeta quería profetizar, mandaba a traer a alguien que tocara un arpa o entonara canto, y empezaba a descender el fluir profético, hermano, y empezaba a haber palabra profética que hablaba al pueblo, pero bien acertado. Entonces es lo que Dios le está diciendo a Débora. Despierta, Débora, despierta, guerrera, guerrera, despierta, le está diciendo, guerrera, despierta, despierta y entona el cántico, un cántico que tiene que despertar al pueblo, y que el que lo canta tiene que estar despierto también. ¿Por qué? Porque el cántico es la inspiración que va a traer profecía dentro del pueblo, que va a traer un fluir de parte de Dios. Despierta eso, despiertan. Entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos este despertar, quiere decir que el cántico también despierta al que va a pelear batallas para llevar cautivos, para llevar prisioneros a sus enemigos. Ya no que lo hagan prisioneros, sino él va a hacer prisioneros a sus enemigos, los va a llevar cautivos. Por eso es importante que entendamos, hermanos, que si Cristo se hubiera dormido en la misión como el Gibor que él es, hermanos, no hubiera hecho la obra que tenía que hacer en la tierra, no hubiera despertado a los valientes, no hubiera, hermanos, despertado a los guerreros, pero sí lo hizo, hermanos, porque cumplió con la misión a la que fue enviado. Entonces aquí es donde ahora nosotros debemos de entender. Hasta él mismo dijo, les tocamos flauta, les dijo, y no bailaron. Semejantes a los muchachos que se sientan en las plazas son ustedes, les dijo. Usted ha visto gente sentada en las plazas, ¿y qué hacen? Nada. Nada más están de ociosos. Entonces por eso el Señor dijo, son semejantes a los que están sentados en las plazas, a los muchachos que están en las plazas. Entonces Él dice, les tocamos flauta y no bailaron, no entendieron, hermanos, la entonación que le dieron. Entonces aquí es donde nosotros debemos de entender que el cántico que se despierta debe ser cantado por alguien, por un guerrero que está encargado de la alabanza de guerra. Entonces cuando entendemos eso, entonces, hermanos, nosotros empezamos a vivir vidas victoriosas y empezamos a decir, hermano, aquí no, ni los instrumentos duermen, hasta los instrumentos dan el sonido cierto. Fíjense qué importante. Si alguien toca la trompeta, dice la Biblia, y no da un sonido cierto, dice, nadie se preparará para la batalla, dice. ¿Sí? Quiere decir que el sonido de la trompeta, fíjense, hermanos, ¿saben cuando vienen los 15 de septiembre o 16? ¿Cuál es 16? Está el gran desfile que es famoso por años,
y los militares que llevan hacen los sonidos de trompeta y todos los que lo oyen tienen que saber los sonidos que se están dando. Y a cada sonido hay un movimiento del ejército. Entonces aquí es donde ahora tenemos que entender nosotros, hermanos, la alabanza no solo es cantar. La adoración no solo es cantar, es despertar tanto el que canta como el que está en la iglesia adorando también y cantando, que entendamos el momento de que entendamos los sonidos de batalla. Entonces, por eso dice la Biblia, si el que oye el sonido no entiende el sonido, dice, ¿cómo se preparará para la guerra? Entonces hay que saber los sonidos. Entonces ahí es donde nosotros vamos a decir, hermanos, no cabe duda que hemos despertado. Hermanos, qué importante es que Dios nos ministre. Fíjense que yo hablaba eso apenas y decía yo, la vida del cristiano es una vida en misterio, porque cuando Dios nos habla misterios, y a nosotros nos toca interpretar esos misterios, y cuando los entendemos decimos, qué tremendo lo que Dios me acaba de hablar, qué tremendo lo que Dios me mostró. Fíjense, hermanos, que yo he vivido ataques de enfermedad estos días, y yo le he dicho al Señor, Señor, yo quiero que tú me tomes con tu poder, yo quiero que tú me ayudes y me capacites cada día. Y el Señor me hablaba y me decía, mira, abajo, en la parte de abajo de tu casa están haciendo esto y pusieron esto de esta forma. Entonces yo le decía a Dios, yo voy a destruir ese hechizo, decía yo a Dios, pero tú dime cómo hacerlo sin que yo salga afectado. Entonces miren, hermanos, quiere decir que ¿por qué se tienen que despertar los valientes? Porque si los valientes no entienden que hay un enemigo, que es un guerrero, Satanás, que el Señor lo reprenda, es un guerrero, pero hermanos, Cristo lo venció en la cruz del Calvario y nos enseñó a nosotros cómo derrotarlo. Entonces nosotros tenemos que ser guiados por el Señor a pelear esa batalla y a saber cómo vencerlo sin salir afectados. Entonces es ahí donde y yo digo, Señor, qué grande eres. Me hablas y me muestras lo que está pasando, para que yo no esté siendo atacado por la espalda sin entender quién me está atacando. Entonces tú me estás mostrando lo que está pasando para que yo me levante y pelee la buena batalla. Eso es pelear la buena batalla, saber contra qué peleas. Mire, hermano, saber contra qué peleamos. Fíjese que el apóstol Pablo habló en la carta a los Efesios y dijo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y empezó a identificar contra qué son nuestras luchas. Entonces, al ponernos de manifiesto contra qué es lucha un gibor, entonces es para que nosotros nos preparemos mejor para la batalla. Yo hasta le digo al Señor, Señor, dime qué estrategia usar. Yo en la Biblia he visto estrategias que tú le diste a tus siervos. Dime qué estrategia usar. Ayúdanos, por favor. Mire, días atrás nos querían dividir la iglesia. El Señor me habló 2 veces. 2 veces. Y fui con el hermano y le dije, mira, fulano de tal está tratando de inducirte a que dividas la iglesia y te está diciendo que tú eres un pastor. Si yo no te he ungido es porque a mí Dios no me ha dicho que te unja. Pero si tú haces eso, te estás dejando embaucar por el diablo. 2 veces ya me habló el Señor, le digo. Y si tú lo haces, ya sabes a qué te estás lanzando, le digo. No es de Dios, las divisiones son diabólicas, le digo. No son de Dios. Y Dios ya me habló y me lo mostró 2 veces y no me lo negó, hermano. Y bueno, tú sabes qué es lo que haces. Entonces miren, hermanos, eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos el valor para confrontar, el valor para decir las cosas. Imagínense que me hayas hecho el disimulado. Si alguien aquí adentro está haciendo algo que no es correcto y que yo no dije que siga haciéndolo,
pues yo mismo voy a permitir que hagan cosas indebidas de destrucción. Entonces aquí es donde yo quiero que usted entienda por qué Dios nos llamó a ser Gibor. ¿Por qué, hermano? Porque Él quiere que peleemos las buenas batallas. El apóstol Pablo decía, hermanos, yo ahora no peleo como quien pelea contra el aire. Yo ahora, dijo, peleo, dijo, y pongo mi cuerpo bajo servidumbre, para que no vaya a ser que yo, siendo un heraldo, venga a ser eliminado, dijo. Entonces estaba diciendo, yo humillo mi cuerpo, hermano, lo humillo, lo meto bajo humillación delante de Dios, para que yo pueda entender cómo debo pelear la batalla, no tirando golpes en vano, no tirando golpes al aire. ¿Usted ha visto a los boxeadores que van a boxear? Van en todo el camino tirando golpes al aire, ¿va, hermano? Entonces eso es tirar golpes al aire. No, cuando uno ya sabe cómo tiene que pelear su batalla, uno va y es acertado en lo que uno va a hacer, hermano, porque Dios ya lo capacitó a uno, ya lo preparó. Mire, esto tenemos que hacerlo y entenderlo de esta forma. Entonces, despierta, entona un cántico, levanta, oh Barak, levántate, oh Barak, lleva tus cautivos, oh hijo de Abinoam. Quiere decir que nosotros, al pelear nuestras batallas, vamos a atar al enemigo y lo vamos a aprisionar, porque el Señor está con nosotros. Amén. Bueno, ahora miren, segundo de Samuel 23:8 dice: estos son los nombres de los valientes que tenía David: José, Besebet, el Taomita, jefe de los tres. Él blandió, dice, su lanza contra 800 y los mató de una sola vez. Oiga, hermano, ¿qué dijo usted? Un guerrero mató a 800. ¡Qué bárbaro! Este era uno de los guerreros de David. Entonces aquí es donde uno dice, el Señor, entonces, por eso el salmista dijo: caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, dijo, pero a mí no llegarán. Entonces miren, hermanos, aquí es donde entendemos el poder, la capacidad que Dios le da a sus guerreros es grande. Imagínense, un hombre con su lanza mató a 800. Usted dirá, hermano, si solo peleando con uno, qué cansado puede terminar uno. Ahora imagínese a 800, es que ya no era el poder de ellos. Por eso es que yo le estaba diciendo a usted al principio, no vivamos un cristianismo natural, carnal, un cristianismo de acomodo, hermanos. No vivamos un cristianismo de acomodo carnal, natural. Vivamos un cristianismo sobrenatural, donde peleamos batallas y decimos, híjole, ya no era yo, era el Señor dentro de mí. ¡Qué bárbaro! Yo mismo me quedo asombrado. Es como, miren, hermanos, a veces cuando predico yo mismo me asombro de lo que dije, como prediqué. Yo digo, Señor, qué bárbaro. Un día mi esposa me dijo, mira, esto es lo que se va a pasar de la predicación que diste. Se me llenaron los ojos de lágrimas, hermano. Cuando oí ese pequeño fragmento, dije, Señor, qué hermoso se oye esto. Qué hermoso se oye. No cabe duda que tú estabas hablando en ese momento. Y miren, hermano, ya estamos viendo resultados de eso. Decimos, gracias, Señor. Porque entonces ahí es donde digamos que un gibor es aquel que no pelea con sus fuerzas, sino con el poder de Dios, hermano. Amén. Sino con el Santo Espíritu de Dios. Amén. Amén. Entonces, estos eran los valientes de David, el que peleó 1 contra 800. Esta no es una batalla natural, esta es una batalla, hermanos, sobrenatural. Amén. Dios estaba con ese guerrero, como Dios está con nosotros cuando peleamos nuestras batallas. Amén. También, hermanos. Dios es el Todopoderoso. Amén. Bueno, segundo de Samuel 23:9 dice: después de él estaba Eleazar, hijo de Dodó, hijo de Ajoli,
Él era uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se reunieron ahí para la batalla. Y se retiraron los hombres de Israel, pero ellos no se retiraron, hermano. Ellos se quedaron ahí a pelear la batalla contra un ejército más numeroso que ellos. Pero ahora miren lo que dice el versículo que sigue, 2 Samuel 23:10. Él se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se le quedó pegada la espada a la mano, hermano. ¿Se imagina qué tremendo que usted diga, hermano, que se le haya quedado la espada pegada a la mano? Quiere decir que peleó una batalla, pero tremendísima, fuerte. Y usted va a decir, hermano, ¿de dónde sacaban tanta fuerza esos soldados, esos valientes? De Dios, hermano, del Señor. Por eso es que David llegó a decir, aunque un ejército acampe contra mí, y aunque contra mí se levante guerra, dijo David, no temerá mi corazón. Mira, hermano, no temerá mi corazón. Entonces quiere decir que los valientes tienen un corazón de león. Así dice la Biblia, que los valientes tienen un corazón de león. Pero ¿sabe qué les dijeron los que se levantaron contra David cuando le querían quitar el reino con su hijo Absalón? Pero acuérdense que David es un hombre de guerra. Y dice que sus corazones desfallecieron, aunque eran corazones de león. Porque David, aunque era chiquito, hermanos, pero era un valiente guerrero, despierto. Ese es el punto al que queremos llegar. Lo que es un guerrero despierto. Conoce sus batallas, sabe contra quién pelea. Miren, no voy a ahondar hoy en este tema, voy a terminar ya. Pero cuando David pelea contra Goliat, hermanos, para Israel ya no había solución. Saúl era un hombezote, pero alto de estatura, pero le tenía miedo a Goliat. Los soldados, había muchos soldados altos de estatura, pero le tenían miedo a Goliat, porque Goliat usaba palabras desafiantes que los puso a temblar a todos. Si nosotros los derribamos, ustedes van a ser nuestros sirvientes. Amén. Así decía, hermano. Y les metía miedo. Entonces llegó un soldado valiente, guerrero. Quiere decir que todos los soldados que estaban con Saúl eran guerreros dormidos, porque todos tenían temor de hacerle frente a Goliat. Entonces David llega y dice, ¿qué le harán? ¿Qué le darán al que pelee contra este? Y usted va a decir, qué interesado era David. No, es que toda batalla tiene recompensa. Y entonces, hermanos, le dijeron que iba a darle al rey. Y David fue y dijo, yo quiero pelear con él. Pero dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar los escuadrones del Dios de Israel? Hermano, es tremendo, pero Israel siempre ha tenido un enemigo y siempre al lado de él. ¿Y sabe cuál es el enemigo que ha tenido al lado de él siempre? Los palestinos. El famoso Gaza. Mire, es tremendo, hermanos, cuando vemos a los palestinos que quieren apoderarse de Israel, hermanos. Ellos son los filisteos. Ellos son los filisteos antiguos, que siempre ha estado ahí al lado queriendo oprimir a Israel. Y sí los oprimieron por mucho tiempo, pero llegó el tiempo en que Dios liberó a Israel de ellos. Entonces miren, hermanos, hasta el día de hoy ellos siguen peleando contra Israel y tratando de atemorizarlos de una manera terrible. Imagínense, han dejado que en medio de ellos se refugien, hermanos, los del grupo Hamás, el Hezbollah,
que son terroristas malvados, hermanos. Los jóvenes cuentan dónde los encerraron, en túneles oscuros. Usted nada más imagínese que lo encierren en un túnel oscuro por días, que usted no sepa ni qué hacer, ni para dónde correr, que no hay escapatoria en la situación. Eso es como tomar a un prisionero y llevarlo cautivo, pero traerlo atemorizado, hermanos. Traerlo atemorizado todo el tiempo. Entonces es un arma para atraer a su enemigo débil y que su enemigo nunca despierte para la batalla. Fíjese qué astutos. Por eso es que Israel ahora está de una forma, hermanos, empecinado en que quiere destruir a Hezbollah y a Hamas, acabarlos del todo, porque son terroristas, porque no quieren que su pueblo viva oprimido. Entonces ahora miren, hermanos, yo quiero que ustedes puedan entender algo. Cuando nosotros tenemos un enemigo que asedia nuestra vida y que ese enemigo que tenemos nos da miedo, entonces nosotros no vamos a despertar a pelear las buenas batallas. Pídanme cualquier otra cosa, a decir, pero esto no me lo pidan. Eso es como que le digan a usted, mire, los vamos a llevar a un lugar, pero sale ahí en la cajuela porque no hay más espacio, ahí los vamos a echar. Pero abierta, dice usted, no, cerrada. Ah, no, la cierran, a mí se me para el corazón, dice. Me da miedo, eso me causa mucho miedo. Entonces, hermanos, es un enemigo que la persona está enfrentando y que muchas veces, como no sabe cómo derrotarlo porque está dormido en ese sentido, no conoce a su enemigo, no sabe qué armas usar. Entonces aquí es donde yo quiero que usted entienda algo. David enfrentó a un enemigo que nadie podía enfrentar, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros no le tengamos miedo a nuestros enemigos. Por eso David, cuando el gigante se aproximaba, David le dijo, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti, le dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y miren, hermanos, el golpe fue acertado, y cuando ya lo tenía derribado, le cortó la cabeza para que su enemigo no se levantara más. Entonces esto es algo que nosotros debemos de entender. Mientras nosotros no acabemos contra aquel temor, contra aquella amenaza, contra aquellos temores que nos asedian, hermano, nosotros no vamos a poder levantarnos como valientes guerreros. Es importante que despertemos como valientes guerreros a hacer aquello que muchos no pueden hacer. Amén. Que muchos tienen miedo a hacerlo, pero que nosotros, al entender que Dios nos sacó con brazo fuerte del pecado, nosotros hemos entendido que con nosotros está el Dios Todopoderoso. Sí, amén. Amén. El poderoso guerrero. Amén. Amén. Así se llama Jehová nuestro Gibor, hermanos. Entonces ahí es donde debemos de despertar a entender. Nosotros vamos a permanecer esclavizados y atrapados en algo de lo cual no podemos ser libres hasta que no despertemos a la realidad de que sí se puede vencer eso que te tiene atrapado. Sí se puede. Todo es que tú despiertes a vencer eso. Y ahí es cuando tu vida va a ser otra. Por eso, hermanos, aquí es donde nosotros debemos llegar y usar la Biblia. El apóstol Pablo recomendaba que cuando entráramos en la batalla, decía, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Entonces la palabra del Señor es la que nos da el poder para vencer a nuestro enemigo. Entonces, si algo de lo cual nosotros debemos de estar bien formados es con la palabra, y que debe de darnos formación, pero también debe darnos la espada de la palabra para que podamos pelear las buenas batallas. No hay cosa que nosotros no podamos vencer. Por eso fíjese que en el libro de los Romanos capítulo 8 la Biblia dice que nosotros no somos vencedores. ¿Cómo dice la Biblia? En Romanos 8. Dice, y fíjese lo que menciona el apóstol Pablo, para que entendamos cómo despiertan los guerreros y contra qué pelean los guerreros.
ni espada, dice, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni la muerte, ni la vida, dice, nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice. Antes, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores, dice. Eso es lo que dice Romanos 8, más que vencedores. Uno se constituye más que vencedor no cuando ha vencido una vez, sino cuando va venciendo en diferentes áreas y en diferentes niveles. Ahí es donde tú tienes que entender qué cosas no puedes hacer, por qué no las puedes lograr, qué cosas puedes vencer y qué cosas no. ¿Por qué no puedes? Es que ya tengo años en esto, es que ya estoy atrapado en esto. Mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Tú puedes si tú quieres. Si tú le has creído de todo corazón a Dios, tú puedes vencer, y no hay cosa que no podamos vencer. Por eso está diciendo, hablar de ángeles y de principados, hablar de lo alto y lo profundo, hablar de la muerte y de la vida. Eso es lo más difícil a vencer, hermanos. Es cuando nosotros decimos, mas en todas estas cosas somos más que vencedores. Entonces, hermanos, ahí es donde entendemos despertar a un valiente para que entienda contra qué cosas debe luchar, y que todas esas cosas que ya conoció tiene que vencerlas, y cuando las venza ya no se va a levantar victorioso sobre una cosa, sino sobre muchas cosas. Por eso se le va a llamar más que vencedor. Amén. Entonces eso es lo que Dios quiere, y aquí es donde usted tiene que decirle: Señor, despiértanos, despiértanos, porque dice, hermanos, evangelizan, pero no de la manera correcta. ¿Y por qué no la correcta? Porque no han despertado a hacer la guerra y hacer el trabajo como debe de ser. Cuando usted haga las cosas guiado por el Espíritu, usted va a entender que va a haber un crecimiento maravilloso en la iglesia, pero porque usted está aprendiendo a humillarse delante de Dios. Por eso dice en la Biblia: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando sea el tiempo, dice, Él os exalte. Entonces, hermanos, nosotros estamos perdiendo muchas cosas porque no hemos aprendido a humillarnos delante de Dios. Somos cristianos, pero muy orgullosos. Si se hace o se dice algo en la iglesia que no le gustó, usted arma la trifulca, o usted murmura, o usted levanta a alguien, pero usted no se queda de brazos cruzados para lo que no es correcto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que somos orgullosos, somos rebeldes, no hemos vencido aquí todavía. Necesitamos vencer aquí. Y cuando hayamos vencido aquí, entonces, hermanos, vamos a poder vencer afuera. Póngase de pie. Dígale al Señor hoy: Señor, por favor, despierta. Mire, humillémonos ante Dios. Si usted se quiere postrar, hágalo. O si quiere estar de pie, hágalo de pie. Pero Dios quiere ver una actitud de humillación en nosotros, donde nos humillemos delante de su presencia y le digamos: papito, aquí estoy, por favor, trae el despertar en mi vida. Yo soy un valiente, pero que está dormido, Señor. Y si usted es mujer, dígale: yo soy una valiente guerrera, Señor, pero estoy dormida. Necesito ese despertar tuyo, Señor, para que la guerra la hagamos correctamente, Padre. El clamor que se debe levantar es clamor de guerra. Acuérdese, levantemos un clamor de guerra donde nosotros digamos: Señor, despiértanos, despiértanos, Padre, despiértanos. Yo quiero oírlo, yo quiero oírlo orar, yo quiero oír que empiece a orar, que haga algo, tome la iniciativa en esta noche y dígale al Señor: aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, Padre, aquí estamos. Somos los valientes guerreros que necesitan que tú nos despiertes, Padre. Somos los valientes guerreros, Padre, que tenemos que despertar, que tenemos
tenemos que despertar, Padre, para hacer la guerra. En el nombre de Jesucristo, despierta a tus valientes guerreros, Padre. Despierta a tus valientes guerreros. Despierta a tus valientes guerreras, Padre. Llámalos. Llámalos a la guerra, Padre. Llámalos a la guerra, Padre. En el nombre de Jesucristo. Llama a tus guerreros a la guerra, papito. En el nombre de Jesucristo. Que tus guerreros y guerreras despierten, Padre. Despierten por las madrugadas haciendo guerra. Despierten por las mañanas haciendo guerra. Despierten en todo momento, Padre, el clamor de guerra. En el nombre de Cristo Jesús, levantamos clamor a ti, Padre. Clamor de guerra. Clamor de guerra, Padre. Donde queremos que los valientes se despierten. Se despierten los valientes guerreros. Las valientes guerreras, Padre, despierten y hagan la guerra como tú les has llamado a hacerla, Señor. Glorifícate, Padre. Glorifícate, Padre. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate, Señor. Porque tuya es la guerra. Y tú, Señor, tienes el poder para introducirnos en esta guerra juntamente contigo, Señor. Y que seamos guerreros valientes que saben pelear las buenas batallas. Oh, papito, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Quebranta el corazón endurecido. Quebranta el corazón endurecido. Quebranta ese pedernal, Señor, en el nombre de Jesucristo. Sé propicio, Padre, a este lugar, a estos pueblos. Sé propicio. Despierta a tus valientes. Despierta a tus valientes. Y que estos valientes guerreros y guerreras hagan guerra entre los pueblos. Hagan guerra entre los pueblos. Hagan guerra en las ciudades. Y conquistemos las ciudades. Y conquistemos los pueblos. En el nombre de Jesucristo, permítanos hacer guerra contra la idolatría, contra la hechicería, contra el satanismo, contra la brujería. En el nombre de Jesucristo, venimos destruyendo altares, altares de idolatría, altares de hechicería, de brujería, de espiritismo, de satanismo. Venimos destruyendo las obras de las tinieblas en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Para tu gloria, para tu alabanza, para tu adoración, papito. Declaramos que tú, Señor, peleas con nosotros las buenas batallas, Padre. Gracias, papito. Gracias, papito. Gracias, Padre bueno. Despierta a tus valientes, Señor. Despierta a tus valientes a creer. Despierta a tus valientes a tener fe. En el nombre de Jesucristo. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ganar esta tierra para ti. Ayúdanos a ganar las familias para ti. Ayúdanos, Padre.